ya les decía que nuestro primer invitado de esta jornada de martes es el abogado José Martínez Hoppelman. Hoppelman, muy buenas tardes. Un placer volverte a saludar. Bienvenido. Un saludo para ti, Roberto, para Edwin, Natanael y los demás miembros del programa. Buenas tardes. Bien, bueno, la invitación para hablar de la audiencia para conocer las medidas de coerción que un juez debe imponer a 11 imputados por el caso Operación Antipulpo, un caso de corrupción, de lavado de activos, de tráfico de influencia, de testaferrato, una serie de posibles crímenes cometidos por estas personas o delitos cometidos por estas personas sometidos por el Ministerio Público. Han sido unas jornadas bastante intensas de trabajo. El domingo, desde el mediodía hasta la 1 de la mañana, y ayer también, desde las 2 de la tarde, si mal no recuerdo, hasta la 1 de la madrugada. Para hoy, el magistrado ha citado, ha convocado a las 5 de la tarde para dar a conocer la coerción. Una pregunta, la audiencia de hoy comienza donde terminó ayer, porque Jenny Berenice se quedó con la palabra en la boca. Estaba hablando, después que había hablado Alexis Medina Sánchez, que incluso su última frase es la que más ha trascendido de lo que habló cuando Jenny Berenice le pide hacerle algunas preguntas, y él, estando ahí en el podio frente al juez, le dice: no, el Ministerio Público ha sido devastador para la familia Medina, y por ende yo no tengo que responderle nada. La audiencia de hoy comienza a partir de ahí, en la posibilidad de que Jenny Berenice o el Ministerio Público vuelva a hablarle al juez para justificar lo que está pidiendo como coerción, 12 meses de prisión para Alexis Medina, o ya vamos directo a saber qué le toca a cada quien. Mire, desde mi opinión, y algo que he notado en esta audiencia que ha transgredido los límites procesales de las vistas de imposición de medida de coerción por la forma en que se ha desarrollado la audiencia, las intervenciones muy largas sobre temas que no son determinantes para la imposición de una medida de coerción o no, las interrupciones constantes de ambas barras y, claro, el interés del Ministerio Público de hablar al final, lo cual es totalmente contrario a la dinámica del desarrollo de las audiencias. La palabra del imputado es la última palabra. Entonces, por eso vemos en la audiencia que cuando el Ministerio Público trata de pedir la palabra nueva vez, le toca nueva vez la palabra a la defensa y se convierte en una dinámica interminable. En el día de hoy, imagino que el magistrado dará el chance de una conclusión general, argumento general limitado, breve, y procederá entonces a emitir su decisión, ya habiendo escuchado la imputación precisa a cada imputado y las defensas, tanto material como técnica, de cada uno de ellos. Es posible que hoy mismo tengamos esa decisión de parte del juez Alejandro Vargas. Ya, coincido contigo en cómo ha sido el desarrollo. Yo creo que ha influido mucho el asunto de que se esté transmitiendo a través de las redes y de varios medios. Ustedes siempre me han explicado que no es propio del conocimiento de medida de coerción para un imputado hacerlo público. O sea, participan las partes, pero no es una audiencia pública. Se les pudiera explicar, porque creo que todo lo que hemos visto, lo que bien tú comentas, y que incluso ha sido comentario en otros grupos que tenemos, es que casi parecía que estaban
yendo al fondo del asunto y buscando y preguntando por aquí, e incluso hasta el juez inquiriendo. No vamos a hablar de los sarcasmos y inquiriendo a los imputados como si estuviéramos en un juicio de fondo. ¿Qué es una audiencia para conocer medidas de coerción? ¿Cuáles son las limitantes? ¿Cuál es la prerrogativa que tiene el juez de hacerla en privado o hacerla pública? La publicidad del juicio o de la vista de medida de coerción, concatenada a la presunción de inocencia de los imputados y de la fase inicial de la investigación, se considera privada para las partes como una garantía del imputado. Es decir, para que esa audiencia se transmitiera a través de los medios de comunicación, estoy casi seguro que las defensas técnicas de los imputados y los imputados mismos autorizaron a que eso ocurriese así. De lo contrario, la audiencia hubiese sido a puertas cerradas. ¿Qué es lo que la lógica me lleva a pensar? Que las defensas prefirieron que todo el mundo viese el desarrollo de la audiencia para evitar que, como hemos visto, que hay alguna prensa que ha sido muy inclinada hacia un solo lado sin objetividad, pues entonces toda la opinión nacional pudiera ver el desarrollo de la audiencia completa y no de manera sesgada que le llegase a través de los canales que siempre conocemos. Esa es la razón que entiendo que ha llevado a la publicidad de la audiencia. Por otro lado, en la vista de la medida de coerción, lo que se determina es la imputación que se le hace al imputado de manera específica en la medida conocida, con sus indicaciones de tiempo, lugar y espacio, y la cintilla probatoria inicial o incendiaria, esa prueba incendiaria que existe, para vincularlo con la comisión de una infracción de carácter penal. Es decir, esa es la función del Ministerio Público que peticiona la imposición de una medida de coerción en una vista de esta naturaleza, y la posición de la defensa debe ser, en caso de que sea posible, pues establecer la no vinculación con la comisión del hecho o la no existencia de un hecho de carácter penal y el establecimiento de arraigos y condiciones de carácter personal y social del imputado que le permitan presentarse al proceso en el estado natural de la libertad, que es la regla, y no la prisión preventiva como se ha querido establecer de manera errada. Razón por la cual entiendo que esta vista de medida de coerción ha sido un poco desnaturalizada por casi todas las partes envueltas en el proceso, sobre todo por parte del Ministerio Público, quien ha transgredido desde mi óptica la simpleza con que se presentan las solicitudes de medida de coerción y hasta un punto ha llegado a esbozar al tribunal cuestiones que no están dentro de la solicitud de medida de coerción, lo que constituye una deslealtad procesal de conformidad con las reglas del código. Yo siempre digo que para imputar a una persona y condenarle no hay que atribuirle 1500 hechos. Basta con que sea un solo hecho comprobado para determinar la culpabilidad de un ciudadano que ha transgredido la ley penal. Entonces, en el afán de hacer el expediente grande, de hacerlo vistoso, llamativo, y con el nombre que se le ha otorgado, totalmente fantástico, de la operación Antipulpo, se ha logrado que la opinión pública nacional y la ciudadanía tengan un interés marcadísimo en ese tema, aparte de la sed de justicia que tiene el pueblo sumamente justificado. Habrá que ver cuál es el resultado de esta imposición de medida de coerción y de si esas personas, aún teniendo vinculación con los ilícitos que se imputan, tienen condiciones de certeza para presentarse en estado de libertad al juicio, que es lo que el juez tendrá que determinar en el día de hoy. Pero ese juez, Alejandro Vargas, que usted lo oye jocoso en algunos momentos, se encuentra tal vez en la encrucijada más grande de su vida. ¿Por qué? Porque si aplica medida de coerción, pudiera a todos los imputados de prisión preventiva, pudiera estar traicionando lo que ha escrito en sus libros, y si no las aplica, entonces tendrá el yugo de aquellos que a través de los medios de comunicación critican y crucifican a todo aquel que no aprueba de manera ciega y desmedida lo que se esboza para perseguir estas personas que han lacerado el patrimonio público, como se argumenta. Entonces, o sea, imagino Hopperman, que en el caso del juez Alejandro Vargas,
es uno de los abanderados de que la coerción es coerción y no es condena. Por lo que tú planteabas ahorita. O sea, hemos estilado acá, quizás por el desconocimiento que ha habido en la sociedad, que yo vuelvo, insisto, cada vez que hablo del tema, y hay gente importante en esta sociedad que confunde los conceptos también. Justicia, justicia independiente. Y al final están hablando del Ministerio Público, que no es la justicia, para que estemos claros de esa mecánica. Y lo mismo, hablamos de coerción y tienen que cárcel para todo. Espérate, mijito, la coerción es una cosa, el juicio, el juicio de la prueba, como le llame, juicio de fondo, y después que viene la condena para tú determinar finalmente por qué presuntos delitos usted lo va a condenar, porque hasta ahora es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si esa máxima existe, usted no puede condenarlo. No es una máxima, es un derecho fundamental. Un derecho fundamental. Usted no puede condenarlo desde ahora por un recurso que tiene el sistema judicial para garantizar que usted, cuando vaya, esté siempre presente en un proceso que tiene abierto. Simple y llanamente la coerción, es lo que ustedes me han enseñado. Entonces, bajo ese principio, lo que tú decías, el profesor Alejandro Vargas tiene que hilar fino. Se encuentra en una encrucijada grandísima, Roberto. Mira qué pasa. Siempre tú me has enseñado que los tiempos son importantes observarlos. Actualmente, el Poder Ejecutivo, en una facultad que le confiere la ley, ha convocado al Consejo Nacional de la Magistratura. Ese juez que se encuentra juzgando ese proceso quiere, desde hace 2 convocatorias o 3 del Consejo Nacional de la Magistratura, ir a la Suprema Corte de Justicia. Claro. Puede, bajo la lógica normal de un ser humano común, ¿sentirá presión el juez por esa convocatoria de no decidir contrariamente a lo que peticiona uno de los miembros de ese Consejo Nacional de la Magistratura? Y volvemos a la misma discusión de si el procurador debería estar ahí. Claro. Porque si le decide en contra, inmediatamente tendrá un voto en contra, dice la lógica, dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Y vuelve esa discusión otra vez. ¿Tiene que estar la figura del Procurador General ahí? Y la respuesta salta deprisa. La realidad es que no. Claro. Entonces, él se encuentra en una gran disyuntiva. Para mí y para la comunidad jurídica completa, el magistrado Alejandro Vargas es una persona muy respetada, con un criterio del derecho y una opinión sobre la justicia muy elevada, tal y como él la ha dicho en una alocución frente al mismo Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora se convoca de nuevo para llenar vacantes del Tribunal Constitucional y de la misma Suprema Corte de Justicia, donde él desea participar, y de la misma Cámara Penal, donde él desea participar. Entonces, se encuentra en una gran encrucijada. No quisiera yo estar en sus zapatos en este momento.